Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas que les va a hablar a ustedes desde aquí, desde la mitad del mundo, aquí en el Océano Pacífico. Soy un médico que ha trabajado aquí, frente a la costa del Océano Pacífico, el océano más grande del mundo, en los Andes, la cordillera más larga del mundo, y en la Amazonía, la selva más grande del mundo. También he trabajado en la Federación de Rusia, que es el país más grande del mundo. Bien, hoy hablaremos acerca de la relación que se está viviendo en Ucrania entre la religión, la política y la ciencia, cuando la Federación de Rusia ataca a un país más pequeño y menos armado, que es Ucrania, un país que tiene las mismas raíces, casi la misma lengua, la misma raza, la misma religión. Es decir, un país esencialmente la continuación o parte de lo que fue el mundo eslavo, el mundo del gran imperio de Rusia, del Rus. Y en este contexto podemos decir que las religiones han tenido en esa estructura social ha sido un factor muy importante. Los dos países tienen religiones, pero en Ucrania hay más católicos que en Rusia, pero los dos tienen la religión ortodoxa. La religión ortodoxa, tenemos que recordar, es la religión cristiana original, porque cuando se crea Constantinopla, nace la religión cristiana original, que es la religión ortodoxa. Luego, con Constantino, que conquista Roma, el cristianismo pasa de oriente a occidente y se crea la religión católica. Pero la religión católica se divide cuando aparece el protestantismo, y el protestantismo aparece fundamentalmente cuando aparece la imprenta y se desarrolla justamente en los países donde se quiebra esa conducta medieval del denominado oscurantismo que impedía a las poblaciones aprender a leer y a escribir. Recordemos que cuando los españoles invaden América, desde el año 1492, en que finalmente logran derrotar a los andaluces, a los moros, ellos prácticamente entran los oscurantistas europeos, que se llamaban los godos y visigodos, que destruyeron el Imperio Romano en el 475, ellos son los que finalmente logran derrotar al pueblo más erudito e inteligente que había en Europa, que eran los moros. En un caso estaba prohibido leer y escribir, en el otro caso estaba permitido leer y escribir. Pero en la religión católica de Occidente, las cosas eran diferentes de la religión católica de Oriente. Hoy, el Papa quiere ir a visitar Ucrania. Y la relación entre el Papa y el superior de los ortodoxos es muy buena. Pero los ortodoxos en el Imperio Ruso fueron parte del poder, a diferencia de lo que sucedió después de la Revolución Francesa, en que el Estado, los reyes y el poder ejecutivo se separa de las religiones en Europa, y entonces el Estado está por su lado y las religiones por el suyo. En
el imperio de Occidente, en los ortodoxos y en los romanos, en los rusos, no hay la separación entre religión y política, y el Estado, el gobierno. Hoy Putin ha devuelto a la religión ortodoxa el rol de también ser parte de la política de la Federación Rusa. Pero hay una pugna entre la religión ortodoxa de Ucrania y la religión ortodoxa de Rusia. Se supone que los ortodoxos ucranianos tienen que ser sumisos a los ortodoxos rusos, pero no lo aceptan. Y ahí comienza el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero tenemos ahora el papel de la política. La diferencia entre la política y la religión está en que en la política se crean dioses mortales. A esos dioses mortales se les llamó un día emperadores, Calígula, por ejemplo, Luis XIV, eran dioses mortales. Y eso es la política. Es el sistema de organización social que fabrica dioses mortales. Los presidentes en este momento en el mundo, especialmente en las potencias que tienen armas nucleares, tienen más poder que los dioses de la historia humana. En las religiones se crean dioses inmortales. Estos dioses inmortales, muchos de ellos se convirtieron en mitos, en mitologías, como en el caso de los dioses de Grecia y Roma. ¿Cuál es la relación entonces ahora? Estamos viviendo otra sociedad que se llama la sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento, a diferencia de las sociedades de dominación religiosa, donde estaba prohibido aprender y leer y escribir, estaba prohibida la ciencia, las religiones procuraban básicamente unir a todos los seres humanos. La política, por el contrario, lo que históricamente ha procurado es dividir a los seres humanos, tanto así que la política se fundamenta en los denominados partidos, partidos quiere decir separación, en los partidos políticos. Y la política es la que nos ha separado a los seres humanos en países. Y dentro de cada país también nos separa en derecha, izquierda, centro, etcétera, etcétera. Populistas, no populistas, en fin, cualquier cosa. Pero el objetivo fundamental de la política es el principio de divide y vencerás. El principio fundamental de la religión es unidos somos más. Y entonces los políticos esencialmente lo que buscan es llevar agua a su molino. Cuando triunfa un pobre y llega a ser el presidente, el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver y papitos en los ojos se quiere meter. Lo hemos tenido aquí con Lenín Moreno. Cuando triunfa un erudito, como Rafael Correa, él trata de convencer a todos los seres humanos que tienen que seguir el camino de la erudición para salir de su desgracia. Y cuando triunfa un millonario, como ha triunfado Guillermo Lasso en Ecuador, el que tiene más, el que tiene, quiere más, el que tiene mucho quiere más. Esto es desde Donald Trump para Lenín Moreno, para Guillermo Lasso y todo el mundo. La diferencia entre la ciencia, la religión y la política está en que en la ciencia las verdades no son eternas como en la religión, ni tampoco son propiedad del partido político, son propiedad de la doctrina política, ni son propiedad de la doctrina religiosa. El conocimiento en la ciencia es una verdad pasajera que navega en la duda, en la comprobación y que evoluciona y cambia.
porque en el conocimiento, la materia, la energía, el tiempo, el espacio, el cambio, el universo y la naturaleza son lo esencial. En la ciencia, en la política, el ser humano, los partidos, las divisiones, la popularidad, la vanidad, los, entre comillas, ideales, los principios ideológicos, que son lo que separa a los seres humanos de los partidos políticos, son los que fabrican los denominados líderes o dioses humanos de los partidos políticos, los dioses mortales. El partido político es una fábrica de dioses mortales. En cambio, en las religiones, lo más importante es el Dios. Lo más importante son los cultos. El número. Mientras más numerosos, no importa de qué raza, de qué color, de qué lugar sean, lo importante es unir. Y lo más importante, lo que une a la gente es la fe. La fe es lo que les une. Y esa fe tiene un nombre. Y ese nombre es el nombre de un Dios. Y así las religiones han fabricado dioses inmortales desde que nosotros tenemos memoria. Desde hace 250.000 años que estamos agrupados como seres humanos en el planeta Tierra. Entonces, poniéndonos a pensar, en las religiones lo más importante es el grupo humano. En la política, curiosamente, lo más importante es el territorio. Y en la ciencia y el conocimiento, lo más importante es la naturaleza y el cosmos. Con esto ya podemos tener una idea de qué es lo que pasa en Rusia y Ucrania. Putin quiere crear un dios humano, que es él mismo, y este dios humano quiere mostrar a los otros dioses humanos, que son los presidentes de los otros países, que él es el más poderoso. Ucrania se niega a reconocer a Putin y se niega a someterse a las leyes de Putin, porque Putin quiere poner sus leyes y ellos quieren crear y tener su propio Dios humano y sus propias leyes. Y esta es la disputa esencial que existe en este momento entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que hacen los demás países? Al momento, esta guerra nos ha permitido reconocer que hay tres potencias mundiales hegemónicas, que son, en primer lugar e indiscutiblemente, Estados Unidos y sus aliados, los países de la OTAN, pero sobre todo las ex colonias británicas como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, los denominados 5 ojos, que son en este momento la mayor potencia del mundo. En segundo lugar tenemos China, que es el único imperio y país del mundo que no ha invadido ni ha atacado a ningún otro país y que desde sus orígenes simplemente determinó un espacio territorial a través de su muralla china, de su mar territorial chino, y lo que ha procurado es en ese lugar existir de manera absolutamente diferente y propia. Y ahora es la potencia económica que está en camino de suceder a Estados Unidos. Pero todavía no es la potencia militar que es Estados Unidos, con sus aliados, con sus alianzas. En cambio, el tercer país que ahora emerge como gran
potencia mundial es la Unión Europea. La Unión Europea le desplaza a Rusia, y este desplazamiento de la Unión Europea a Rusia es lo que tiene irritado a Putin. Y la Unión Europea le desplaza a Rusia porque se convierte la Unión Europea en una potencia económica y militar, la tercera más grande potencia económica y militar del mundo, con un ancestro histórico, con un bagaje cultural, con una tecnología, con unos conocimientos, con una unidad geográfica que le da ventaja sobre otros continentes. Y esto es lo que se conoce como la OTAN, pero en realidad se conoce como la Unión Europea. Y esta emerge como la tercera potencia mundial. Y Rusia, en este momento, está concluyendo la derrota de la denominada Guerra Fría. En la Guerra Fría, la Unión Soviética pierde frente a las potencias occidentales aliadas de Estados Unidos y a Estados Unidos, y se divide, perdiendo todos los países que estaban agrupados mediante el Tratado de Varsovia, básicamente en Europa del Este. Pero después comienzan a querer desmembrarse para países que fueron parte de la Unión Soviética, del nacimiento, del origen, como los países de Latvia, Estonia y Lituania. Y estos son los países del Báltico que, junto con Chechenia, luego Georgia, ahora Ucrania, intentó Kazajstán, comienzan a querer separarse de la ex Unión Soviética, porque sucumbe la Unión Soviética. Y en el momento actual, este proceso del denominado Guerra Fría pasó de un proceso de aparente calma en la que desaparece la Guerra Fría al último periodo de la Guerra Fría, que en realidad es o concluye específicamente con el fin de la Federación de Rusia, y especialmente, más que con el fin de la Federación de Rusia, con el fin de la denominada Unión de Estados Independientes. Estamos que la Guerra Fría reaparece, y ahora Rusia, la Federación de Rusia, tiene una nueva derrota, o está a punto de una nueva derrota, y en esta nueva derrota, la Unión de Estados Independientes, que emergió después del fin de la Unión Soviética y que reunía a las repúblicas de Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Bielorrusia, se comienza a desmembrar. Entonces estamos en la segunda fase, y quizás la fase de agonía y muerte de la Unión de Estados Independientes. Muchas gracias.